Profe, profe, Sí, dime. ahí estaba ahí. Yo pensé que no escuchaba yo. Ok, dame un minuto y empezamos. Ok, buenas noches a todos. ¿Me podrían confirmar si se me escucha de manera correcta? Sí, escucha, profesor. Ok, muy amable. A ver, Sí, entonces, profesor. como ustedes podrán observar, ya los grupos han sido conformados, ¿ok? Los grupos ya han sido conformados. Simplemente hay una modificación que... Un momento. Sí, hay una sola modificación que voy a hacer en el transcurso del día de hoy, ¿ok? Que me lo acaban de avisar por un error que he tenido. Me lo enviaron por el chat hace unos cuantos minutos, así que voy a hacer esa modificación de manera posterior, ¿ok? Pero ya los grupos están conformados. Les indiqué que simplemente el plazo límite para mandar los grupos era hasta el día de mañana, hasta el día de ayer, disculpe. Y bueno, no todos me mandaron, entendía que porque no muchos se conocían, pero sí algunos me mandaron y algunos me mandaron grupos de 3 y los he dejado que continúen como grupo de 3, pero le ha aumentado alumnos, ¿ok? Entonces, ya los grupos están definidos en ese aspecto, ¿ok?
Dime, Bendezú. Profesor, buenas noches. Sí. Mi grupo sí envió la semana pasada, que no sé si el mismo día o el día siguiente, éramos 7 integrantes. Sin embargo, vi que el día lunes en la madrugada, en plan de 12, 1 de la mañana, se conformó este grupo de 7 integrantes de igual forma, pero no es mi grupo. Mira, lo que tienen que hacer es enviarme ese correo electrónico que se me envió supuestamente. Si es así, yo hago las modificaciones. Caso contrario, permanecerá el grupo designado. ¿Ok? ¿Por dónde le envío el correo que se le informó, profesor? ¿Por Al este mismo correo medio? donde me tenían que enviar su grupo, al mismo correo. Por ahí mismo le confirmó. Ya listo, muchas gracias. Verónica. Profesor, buenas noches. Bueno, quería hacerle una consulta. Lo que pasa es de que a mí recién me aperturaron el aula y me dieron acceso recién esta semana para poder ingresar a clases. Entonces, según lo que estoy escuchando, han formado grupos y no sé cómo podría ser en ese caso, Ya, si es que ok. usted los ha Ok, conformado o se Verónica. han conformado. Ok, en el caso de todas aquellas personas que no tengan grupo, les agradecería que me escriban un chat a través del Team, de manera privada, simplemente dirigido a mí, que yo lo... Ustedes pueden entrar a su equipo de Team y ahí van a ver todos los que yo he formado. Pero aquellas personas en que no tengan grupo, me mandan un chat privado acá a través del Team y yo los selecciono para de manera posterior hacer incluirlos en un grupo, ¿ok? Les agradecería eso, ¿ok, Verónica? Entre ellos a ti, ¿no? Así que me envías un chat para poder agregarte, ¿ok, Verónica? Gracias. Jesús, sí. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. El mismo caso que mi compañera, justo le acabo de enviar un chat al interno para que me pueda considerar en un grupo, por favor. Ya, correcto, no hay problema. Gracias. Profesor, Sí. profesor, disculpe, en mi caso me salió otro grupo y nosotros sí le enviamos, o soy yo, a mí me Igual. sale en el grupo 8, puede verificar. Igual, como les digo, ustedes me tienen que enviar el correo electrónico donde me señalaban el grupo. Si ha sido mi error, yo lo corrijo, al igual como se lo indiqué a su compañero Bendezú. Si el error es mío, yo lo corrijo, pero me tienen que reenviar ese correo en el que ustedes señalan en que ya me habían mandado el grupo y quiénes eran los integrantes del grupo. ¿Ok? Ya, pero eso le tiene que enviar que la persona que ya envió ese mismo día. Sí, bueno, la persona que me envió o algún integrante del mismo grupo, ¿no? Definitivamente la única Ya, persona que va a tener ese correo es la persona que me lo envió, así que me lo tendría que reenviar, ¿no? Y el plazo es hasta el día de ya, hoy. Si es que ya está bien. ya no hay, ya. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta con relación a eso? Ok, entonces no hay más consultas al respecto y algunas personas me están escribiendo que no tienen grupo, los voy a agregar a algún grupo. Ahora, un detalle nada más. Creo, que a uno de ustedes los he colocado en 2 grupos. Así que si alguno de ustedes verifica que está en 2 grupos, por favor infórmemelo, igual por el chat, y me dice en qué grupo va a permanecer. ¿Ok? Yo creo que a uno de ustedes se me ha pasado y lo he colocado. Como son tantos alumnos, se me ha pasado. ¿Ok? Probablemente hay uno que se me ha pasado. Entonces, si uno tiene más de un grupo, por favor me lo informa. De todas maneras, yo me voy a dar cuenta cuando suba la nota. Pero le agradecería a esa persona en que verifique. ¿Ok? Ok.
Entonces, si no hay más consultas al respecto, vamos a continuar con la clase. Ok. En la clase pasada pudimos empezar haciendo algún tipo de descripción de lo que íbamos a ver durante estas clases, ¿no? Y lo que nos íbamos a referir principalmente eran a los sujetos de derecho que podían realizar actividad empresarial. Y los seleccionamos en dos tipos de sujetos. Uno de ellos que eran las personas naturales y por el otro lado tenía a las personas jurídicas. Y cuando hablamos de las personas naturales que realizaban actividad empresarial, nos estamos refiriendo a aquellas personas que a su trabajo le suman capital, le suman inversión. Por eso era el ejemplo de una persona que inicia un negocio de un restaurante. En ese caso, ¿cuál va a ser a su trabajo? Le va a aumentar capital, le va a aumentar inversión. Eso quiere decir que le va a tener que agregar sillas, local comercial, mesas, insumos, útiles de cocina, refrigeradora, microondas, etc. Y esta persona realiza esa actividad empresarial de manera individual, ¿ok? De manera individual. Eso es en el caso de una persona natural que realiza actividad empresarial. En el caso de personas jurídicas, también vamos a ver que existen personas que realizan actividad empresarial. Y para eso tenemos que hacer una distinción. Existen personas jurídicas sin fines de lucro y otros que son con fines de lucro. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia cuando hablamos de personas jurídicas con fines de lucro o cuando hablamos de personas jurídicas sin fines de lucro? Cuando hablamos de una persona jurídica sin fines de lucro, nos estamos refiriendo a aquellas personas jurídicas que realizan actividad no necesariamente empresarial, realizan actividad cuyos ingresos que obtienen destinados a alguna finalidad altruista. ¿Ok? Son destinados a alguna finalidad altruista. Es decir, que los ingresos que obtienen no son destinados para las personas que han constituido esta persona jurídica. ¿Qué tipos de personas tenemos acá? Tenemos las asociaciones, tenemos las fundaciones y los comités. ¿Ok? Tenemos estos tres tipos de personas jurídicas sin fines de lucro. Pero en el caso de personas jurídicas con fines de lucro, nos estamos refiriendo a personas jurídicas que realizan actividad comercial. Las ganancias son destinadas a las personas que han constituido la persona jurídica. Entonces, acá hay una diferencia importante, porque en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, la finalidad, el dinero, todos los ingresos que obtienen, no se destina a las personas que constituyeron estas personas jurídicas, sino que se destinan para finalidades altruistas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tiene una asociación de hijos, la asociación se llama Asociación Hijos de Ayancay.
hijos representativos de la ciudad de Ayancay. Uno se preguntará qué es Ayancay. Ayancay es un distrito de una provincia de la Unión del departamento de Arequipa. ¿Y cuál es su finalidad? Realizan actividades no comerciales, realizan actividades y el dinero lo destinan para actividades propias de ellos o para destinarlos para colaborar con las personas que viven en la ciudad de Ayancay, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una persona jurídica con fines de lucro, nos estamos refiriendo en que realizan actividad comercial, ¿ok? Y las ganancias que se generan son destinadas a las personas que han constituido la persona jurídica. Dos de ustedes podría constituir una persona jurídica y las ganancias que obtienen, destinarlas para ustedes. Es decir, si la empresa gana 10.000 soles al año, esos 10.000 soles se van a destinar para los socios, para las personas que constituyeron esta sociedad. Entonces, en eso se diferencia. Personas jurídicas sin fines de lucro y personas jurídicas con fines de lucro. ¿Ok? Y lo que nos interesa principalmente son aquellas personas jurídicas con fines de lucro. Cuando hablamos de personas jurídicas con fines de lucro, nos vamos a referir a dos tipos. A las EIRL. Por otro lado, nos vamos a referir a las sociedades. ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? ¿Alguno de ustedes conoce cuál sería la diferencia entre una sociedad y una EIRL? Dime, Cos. Buenas noches, profesor. Lo que tengo entendido es que cuando es EIRL es un solo dueño y si hablamos de sociedades, uno o más dueños o socios, como se pueda conocer. ¿Uno o más o tiene que ser más de uno? Más de uno, disculpe, más de un socio. Más de uno, ¿no? Acá también lo dice Vivanco, ¿no? Que me pone, en una sociedad los socios son socios, entonces probablemente se está refiriendo a que son más de uno. En cambio, en una IRL es un solo dueño, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos? La IRL es una persona jurídica, que ha sido constituida por una sola persona natural. ¿Okay? Esa es una particularidad importante, porque estamos hablando de una persona natural, es decir, una sola persona constituye una IRL. Por eso es una empresa individual de responsabilidad limitada. En cambio, cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de persona jurídica que ha sido constituida por dos o más personas naturales o jurídicas. Entonces, ya acabamos viendo algunas diferencias. ¿Cuál es la diferencia principal? Que cuando hablamos de una EIRL, estamos haciendo referencia a que una sola persona la ha constituido. Y cuando hablamos de sociedades, nos estamos refiriendo a que dos o más personas lo han constituido. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, lo que está ocurriendo en este caso es que actividad empresarial lo puede realizar una persona natural
tiene un negocio y ya sabemos, trabajo más capital. En cambio, en el caso de personas jurídicas, lo que nos interesaría son aquellas personas jurídicas con fines de lucro. ¿Por qué? Porque las ganancias que obtengan esta persona jurídica se destinan para los que han constituido esta persona jurídica. Eso quiere decir que si la EIRL obtiene ganancias, esas ganancias son destinadas a la persona natural que constituyó esa empresa individual de responsabilidad limitada. Si una sociedad genera ganancias, esas ganancias se destinan para las personas que han constituido esa sociedad, que son 2 o más. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok, gracias. Gracias. Ok, ahora vayamos a un aspecto importante, ¿ok? Antes de entrar a ver el tema de las sociedades, ¿ok? Un aspecto importante en todo esto es la responsabilidad. Responsabilidad frente a terceros. ¿Ok? Un aspecto bien importante, porque esto va a determinar la decisión en que qué constituyo, o mejor dicho, cómo realizo actividad empresarial. ¿La realizo como persona natural o la realizo como persona jurídica? ¿Ok? Entonces, empecemos con un caso. ¿Ok? Juan tiene un restaurante. ¿Ok? Tiene un restaurante y uno de sus trabajadores ha sufrido un accidente y le está exigiendo, está exigiendo el pago de 100.000 soles. ¿Ok? Juan tiene un restaurante, es una persona natural que tiene un negocio, que realiza actividad empresarial, porque tiene su restaurante, tiene su silla, tiene su local, y uno de sus trabajadores ha sufrido un accidente y está exigiendo que se le pague 100.000 soles. La pregunta que hago aquí es, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad del pago? ¿Alguna idea? ¿Quién asume la responsabilidad de ese pago? Dime, Cos. Bueno, en este caso va a tener que depender del tipo de accidente que haya sucedido. Si es un accidente dentro de su centro de labores y la empresa no contaba con los EPPs correspondientes, entonces corre por parte del empleador. Pero si es fuera del centro de labor, creo que en este caso sería responsabilidad del mismo trabajador. Ok, imaginemos en este caso, que ya que lo precisas, imaginemos que en este caso se trata de un accidente que ha sufrido el trabajador dentro del centro de labores, ¿no? Por eso le está exigiendo que se le pague 100.000 soles, ¿ok? Entonces, frente a esa situación, Anthony, ¿quién asumiría la responsabilidad? Sí, profesor. Yo creo que quien asume toda la responsabilidad es Juan, ¿no? El dueño de ese restaurante. Ok, Anthony. Porque es el dueño del negocio, ¿no? Ujú. Ok, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Quien asume la responsabilidad
En este caso, ok, si es un accidente dentro del local, es Juan, ok. Ok, entonces voy a contestar esta pregunta, ok. Torres Sotomayor, ok. Lo que dice aquí de la Cruz, ok. Diana dice la empresa donde trabaja. Entonces, lo primero que les quiero hacer la pregunta es, ¿Juan tiene una empresa? ¿Cuándo hablamos de una empresa? Cuando se formaliza, cuando está registrada, profesor. Entonces, en este caso, es una empresa lo que tiene Juan. ¿Y a qué te refieres con formalizarlo? ¿No? Porque yo entiendo que Juan tiene su RUC, tiene licencia de funcionamiento, etcétera, pero es una persona natural que realiza actividad empresarial. La pregunta sería en todo caso, cuando una persona natural realiza actividad empresarial, actividad comercial, ¿es una empresa o una empresa es algo distinto? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Acá justo Diana hacía la mención, ¿no? Yo les preguntaba, ¿quién asume la responsabilidad? Y Diana acá colocó, o sea, no quiero que lo borres, porque me parece interesante para poder ir definiendo si es correcto decirle empresa o no. Justo Diana contestó, la empresa donde trabaja el trabajador, o sea, ella me dijo, es la empresa quien asume la responsabilidad. Entonces, mi pregunta era, Juan, que tiene su restaurante como una persona natural, ¿tiene una empresa en este caso, sí o no? Y acá cuando tú pones acá, Diego, es un negocio, ¿en qué se diferencia de una empresa entonces? Si quieren, abran micrófono, no hay problema. Yo creo, profesor, Podemos hablar de... Dime. En todo caso sería Ok, creo- mismo Juan, lo que pasa es que como usted indica de que la empresa es como persona natural, yo asumo de que todavía no está inscrito. En todo caso sería por un tema de voluntad que se haga cargo. No, ok, eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero imagínense Juan para iniciar el restaurante, debe tener RUC, ha sacado su licencia de funcionamiento, ha sacado su certificado de defensa civil, o sea, sí está cumpliendo con todos. O sea, Juan está realizando su actividad de manera formal. La pregunta, ya en función a lo que tú me dices, Juan, que actúa de manera formal en la actividad empresarial, en la actividad comercial, ¿es una empresa? yo creo que no, Sí, porque profesor. creo que una empresa está conformado por por más personas, es decir, creo que se le llamaría empresa a aquellas personas jurídicas que trabajan en sociedad. Que trabajan en sociedad. Ok, algo muy parecido acá a lo que dice, algo parecido que dice Fierro, ¿no? Acá Anthony, ¿no? Él habla sobre estar en registros públicos, ¿no? Tienes que estar registrado en registros públicos, ¿no? Es persona natural con negocio, ¿no? Entonces entiendo que ahí tú lo que me estás diciendo, Chirinos, es que no podríamos estar hablando de empresa, es un negocio, ¿no? La empresa es un grupo de personas que busca un beneficio económico de cómo... Ya, entonces, en función a lo que ustedes me dicen, ¿cuál de estos dos sería cuando hablamos de una empresa? ¿Persona natural o persona jurídica? Persona jurídica, profesor. Persona jurídica, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de empresa, nos vamos a estar refiriendo a personas jurídicas. Y efectivamente, para personas jurídicas, como dice acá Anthony, tengo que ir a registros públicos para registrarlo. Debe ser un grupo de personas, como dijo acá Aguilar, ¿no? Entonces,
y eso quiere decir en que vamos a estar hablando de una persona jurídica. Pero cuando hablamos de una persona natural, únicamente no podemos hablar de ahí de empresa. Esa persona natural, ¿qué es lo que tiene? Un negocio. Tiene un negocio, ¿ok? Tiene un negocio. No es una empresa. Tiene su negocio y su negocio es un restaurante, ¿ok? Será una empresa el momento que decida constituirla como una persona jurídica. Pero mientras tanto, únicamente será un negocio. Ahora, un negocio puede ser tan igual como una empresa, puede crecer tanto como una empresa, pero va a seguir siendo el negocio de esta persona natural, ¿ok? Entonces, la responsabilidad, ¿quién la asume? Yo creo que ahí, conforme a lo que ustedes me han dicho, sería Juan. Yo estoy de acuerdo con eso. Juan es el que asume la responsabilidad, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿con qué asume el pago de esa responsabilidad? ¿Qué lo va a asumir Juan? Con los ingresos, profesor. Ok, tú me dices que lo va a cubrir con los ingresos que tiene el negocio, ok. ¿Sería con lo único que podría asumir la responsabilidad? ¿Con el seguro que tiene el trabajador? Ya, probablemente, ¿no? Ok, pero imagínate que no tiene seguro. Lamentablemente Juan, bueno, no quiso invertir en el seguro y no lo cubrió. La pregunta es, ¿quién lo asume? Cuando te refieres, Cuadros, con su capital, ¿a qué te estás refiriendo? Acuérdense que, les reitero acá justo lo que te vuelvo a decir, Felipe, no estamos hablando de empresa. Empresa es la persona jurídica, ¿ok? Sería un negocio lo que tiene, ¿no? Por acá dices con sus ingresos personales, ¿a qué te refieres? ¿Y qué te refieres con que la responsabilidad es ilimitada? Con un fondo de caja chica. Ok, pero cuando te refieres a un fondo de caja chica, ¿te estás refiriendo al dinero de qué? O sea, ¿con qué dinero? ¿Con dinero del negocio? ¿Con dinero de él? ¿Con qué tipo de dinero? ¿Con su dinero o ahorros? Profesor, sería más que todo con su propio dinero, ya que como usted está indicando de que es un negocio, generalmente ellos no tienen establecido unos montos para ciertas cosas. Y eso es algo fortuito, pues. Ok, con lo cual yo creo que de acuerdo a lo que todos ustedes me están señalando acá, en el chat también, y de acuerdo a lo que tú también me estás señalando, con lo que también tú me estás señalando, Albornoz, lo que podríamos decir, ¿con qué va a asumir Juan esa responsabilidad? Juan asume la responsabilidad con todo su patrimonio. Eso quiere decir es con todos sus bienes, tanto los del negocio como los personales. O sea, Juan asume la responsabilidad. Imagínense que Juan pide un préstamo bancario para el restaurante. ¿Ok? Lo pide, pero hace una inversión con ese dinero de 250.000 soles y el dinero lo pierde. La pregunta es, ¿el banco le va a exigir a Juan que le pague ese monto? Juan, ¿con qué va a tener que pagarle ese monto? De acuerdo a lo que ustedes me dicen, lo cual es cierto, no simplemente lo va a cubrir con los bienes que tiene el negocio, sino lo va a cubrir con todo su patrimonio. Imagínense que Juan tiene una casa. Lo que va a poder hacer el banco es solicitarle a Juan que le pague con esa casa. ¿Por qué? Porque en ese caso asume con todo su patrimonio, ¿ok?
Y es a eso a lo que se le llama responsabilidad ilimitada. Porque no solo se asume responsabilidad con los bienes destinados al negocio, sino también con los bienes personales. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda en relación a Juan y a la responsabilidad que asume? Dime, Diego. Disculpe, bueno, en este caso Juan asumiría, pero siempre y cuando se haya dado en el trabajo, ¿verdad? Fuera del trabajo no está. Claro, o sea, claro, eso sí queda claro. Pero imagínate el préstamo bancario. Si Juan se pidió un préstamo bancario para el negocio, ahí sí asumiría la responsabilidad con sus bienes propios. Pero en este caso, claro, lo que tú me dices, el trabajador, si el accidente pues, fue jugando partido, él no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? El ejemplo cae siempre y cuando nos estemos refiriendo a un accidente que ha ocurrido en el mismo negocio, ¿ok? En el mismo trabajo. Ok, siguiente situación. Ok, la siguiente situación sería esta. Esto es en el caso de personas naturales que realizan actividad empresarial. Pero si nos referimos a personas jurídicas, la situación es distinta. ¿Por qué? Puede ser lo mismo en realidad también, ¿no? En este caso sería la empresa, el sabor, SAC, Sociedad Anónima Cerrada, constituida por Alan y Sofía, ¿ok? Un trabajador ha sufrido un accidente, está exigiendo el pago de 100.000 soles. Mismo ejemplo, ¿ok? En este caso, la empresa El Sabor SAC está constituida por Alan y Sofía. Un trabajador ha sufrido un accidente y está exigiendo el pago de 100.000 soles. Se entiende que el accidente lo ha sufrido dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, la primera pregunta sería, ¿quién asume la responsabilidad de ese pago? Alan y Sofía. Ok, una alternativa aquí es Alan y Sofía. ¿Los bienes de la empresa? Bueno, pero si son los bienes de la empresa, ¿quién asume la responsabilidad? La empresa, Pues, profesor. profesor, pero primero tendrían que demostrar si efectivamente tiene la culpa la empresa, ¿verdad? Ok, Y si entendamos que sí la responsabilidad la tiene, o sea, el accidente se generó dentro de la empresa, ¿no? Y está acreditado que la empresa tiene la empresa, se ocurrió dentro de la empresa, ¿ok? ya, entonces, bueno, el seguro que tiene cada empresa, ¿no? Por lo Ya, general, imagínate que la empresa no tiene seguro, no lo tiene. entonces la misma empresa lo asume, profesor, con su Ok. patrimonio, ¿no? Ok, entonces partimos de esa idea, ¿no? La idea, ¿cuál es? Conforme acá también me lo dice Arámbulu, Pérez, también me lo dice Guerra, ok, y Cárdenas también. Efectivamente, quien asume la responsabilidad, lo asume la empresa, es de responsabilidad limitada. Ya, ok, ahí vamos a llegar a lo que tú dices, ok. Entonces, acá quedaría claro que la responsabilidad la asume el sabor. ¿Quién asume la responsabilidad? La empresa, el sabor
el sabor SAC. La siguiente pregunta sería, ¿Alan y Sofía asumen responsabilidad del pago? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profesor, sí asumen. Ok, una alternativa es que sí puedan asumir, ok. ¿Alguna otra alternativa? Bueno, la otra. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? La pregunta es, el tema es ¿por qué? ¿Por qué crees que lo asumen Alan y Sofía, que son las personas que han constituido la empresa? Porque, profesor, bueno, ellos son una sociedad y han tenido que invertir en lo que es la constitución de su empresa. Y de alguna manera eso les quitaría utilidades a ellos en cuanto al pago de los 100.000 que está dando de reparación e indemnización. Ok, entonces lo que tú me estás diciendo es que en este caso la responsabilidad la asumiría también los socios, pero de manera particular en este caso no sería así. Conforme acá han ido mencionando tus compañeros, es que la responsabilidad no recae sobre los socios. En términos legales no, porque ellos figuran como socios, más no como gerencia. Bueno, no especifica Tampoco, eso. el gerente tampoco va a asumir ninguna responsabilidad. Si un trabajador incurre en un accidente en el trabajo, yo no le puedo ir a solicitar al gerente general, al representante legal. No, porque todo esto ha ocurrido en la empresa. ¿Ok? Exactamente con lo que se relaciona a los socios no asumen la responsabilidad. ¿Ok? Los socios no asumen responsabilidad. ¿Ok? Cuando una persona jurídica tiene que asumir algún tipo de responsabilidad, los socios no asumen responsabilidad. Los socios son totalmente independientes a la sociedad. Entonces la siguiente pregunta sería esta. ¿Con qué asume el pago de responsabilidad la empresa El Sabor SAC? Con su patrimonio, profesor, patrimonio neto. Con el patrimonio se entendería de saldar, ¿no? El pago. Ok, entonces acá también quedaría claro en que el pago, ¿no? En que El Sabor SAC asume el pago con todo su patrimonio. Se asume con el patrimonio de los socios. Y es aquí donde hablamos de ¿qué? De responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque los socios no asumen responsabilidad relacionada a la empresa. Eso es la diferencia entre responsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada. Cuando una persona natural inicia un negocio, su responsabilidad va a ser ilimitada frente a cualquier circunstancia, un accidente, un préstamo, etc. Pero cuando hablamos de una persona jurídica, la responsabilidad de los socios, ¿no? Que la constituyen es limitada. ¿Por qué? Porque la empresa asumirá la responsabilidad y los socios no se van a ver afectados, no va a haber afectado su patrimonio personal. ¿Ok?
Limitada porque los socios no asumen responsabilidad, está mejor arreglado, con su patrimonio personal. ¿Ok? Eso es la diferencia entre responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada. Cuando ustedes constituyen una empresa, una persona jurídica, ustedes van a asumir una responsabilidad limitada. Ustedes podrán ser socios, pero si en el negocio ocurre un accidente o tiene alguna deuda, quien asume la responsabilidad es la propia empresa con su propio patrimonio. No la va a asumir los socios con su patrimonio personal. Ahí hay responsabilidad limitada. En cambio, cuando hablamos de personas naturales que realizan actividad empresarial, ahí la responsabilidad es ilimitada. Entonces, frente a este panorama, si ahora se les acerca a una persona y les dice, quiero iniciar un negocio, y siempre todo negocio puede tener ciertas contingencias, uno no sabe qué es lo que puede ocurrir, pero puede tener ciertas contingencias, ¿qué le recomendaría? ¿Iniciar un negocio como persona natural o constituir una persona jurídica en el cual él sea socio y toda la actividad la realice la empresa? ¿Cuál sería la recomendación? Profesor, bueno, depende, ¿no, profesor? Porque como dice, en la primera pones en riesgo también bueno, si tienes tu casa mediante un préstamo y todo eso, ¿no? Entonces tienes que tener mucha más responsabilidad al momento de realizar alguna actividad, ¿no? Pero entonces... Sí, y en el otro, mediante la empresa, yo entiendo que para tener una empresa te piden varios requisitos, no es tan sencillo, ¿no? Y si no todo el mundo tuviese una empresa, pero mediante Va a depender responsabilidad de la cantidad de capital la que empresa tengan. sería. Claro, interesante lo que dices, Vargas, ¿no? Interesante. Ahorita voy a ir a lo último que has dicho, ¿ok? Porque uno dice, oye, pero pues si fuera así, todo el mundo para iniciar un negocio constituiría una empresa, pero yo lo que entiendo que tú me estás diciendo es que constituir una empresa, constituir una persona jurídica, o sea, cuesta, debe costar dinero y también involucra tiempo, ¿no? Ok, eso lo voy a tocar después. En tu caso, Anthony, ¿qué me dirías? ¿Qué es lo que conviene más? Yo creo que conviene, si a una persona quiere continuar con su negocio, formalizarlo, que cree una persona jurídica, ¿no? De esa manera protege principalmente sus bienes personales, ¿no? Y también sobre lo que dice el compañero, como que discrepo un poco porque en realidad sí es fácil crear una empresa, porque yo tenía entendido que hay estadísticas que dicen que en el Perú hay una cantidad de empresas creadas, ¿no? Pero en que desarrollen la actividad, ya bueno, pero creadas, o sea, inscritas, creo que, según lo que tengo entendido, es que hay un gran número en nuestro país, ¿no? De empresas. Ok, ese gran número dependerá probablemente de algo, ¿no? Que les incentiva o que habrá de repente algo más de facilidad el día de hoy, ¿no? Porque una cosa es haber constituido una empresa probablemente en el año 2000, en el año 2001, 2003, pero el día de hoy, ¿cómo será? ¿Será fácil? ¿Será sencillo? ¿Será complicado? ¿Costará mucho? ¿Costará poco? Dime, Cos. Sí, profesor, en este caso yo creo que sería mejor formar una empresa como persona jurídica, pero en un EIRL, que es de responsabilidad limitada. Ok, las sociedades, ya, ok, buen punto. Las sociedades también son de responsabilidad limitada, ok. Las sociedades también son de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas son de responsabilidad limitada también, ok. Entonces, la IRL sí, efectivamente, el mismo nombre lo dice, EIRL, ok.
La pregunta que les haría sería la siguiente. ¿Alguno de ustedes, con una imagen de internet, me podría decir cuánto es lo más barato que cuesta constituir una persona jurídica el día de hoy? ¿Y cuánto tiempo se demora constituir una persona jurídica el día de hoy? Simplemente hagan un vistazo nada más a internet, ¿no? Y se van a dar con la sorpresa en que van a encontrar una serie de precios, ¿no? Los primeros meses puede ser una persona natural y cuando quieres tener un local, pero acuérdate que ya cuando estás realizando un negocio como persona natural ya tienes un local, ¿no? Pero, o sea, a mí, de acuerdo a lo que tú me dices, Martos, yo te diría, tendrías razón, siempre y cuando realizar ese cambio, o sea, decir, constituir una persona jurídica involucre una gran cantidad de tiempo e involucre un gran gasto. Ahí yo te diría que no sería nada eficiente constituir una persona jurídica. Mejor inicio mi negocio como una persona natural y si me va bien, continúo con la persona jurídica. ¿Ok? Pero eso en la actualidad ya no. Por ejemplo, acá me dicen, Aguilar me dice que está a 500 soles. Yo todavía te diría que está muy por encima. Acá dice, Analí me dice que está entre 400 y 600 soles. De la Cruz me dice que está a 360. Y yo les comentaré que al día de hoy, bueno, ya 1000 soles es demasiado. 1000 soles, bueno, va a depender, ¿no? Ya, bueno, yo creo que ya le estás tanteando, ¿no? 200 soles sí te diría que no he encontrado ninguno. Pero al día de hoy, uno puede constituir una persona jurídica hasta con 260, 270 soles, incluido todos los trámites. ¿Y cuánto tiempo te demoras en constituir la empresa? 72 horas. O sea, aproximadamente son como 5 o 6 días hábiles, en el cual ya tienes constituida tu persona jurídica como EIRL o como sociedad anónima para empezar a realizar tus actividades. Entonces, Martos, sí, yo estaría de acuerdo con lo que tú señalas acá, si es que constituir la persona jurídica involucraría demasiado tiempo y los costos serían grandes. ¿Ok? ¿Qué haría yo? Constituyo mi empresa porque puedo encontrar lugares donde puedo, por ejemplo, si ustedes van al Ministerio de Producción, a un MAC, ahí pueden constituir su persona jurídica hasta con 260 soles. ¿Ok? Y se demora 5 días. En 5 días ya tienen su persona jurídica, ya tienen RUC, etcétera, ¿no? Estos que tú colocas, por ejemplo, acá, son personas privadas, ¿no? Yo, por ejemplo, probablemente te cobre 600 soles en constituir una persona jurídica, pero uno al día de hoy puede recurrir a otros mecanismos propios del Estado. Uno puede hasta el día de hoy constituir su persona jurídica de manera virtual. Ya no es necesario ni siquiera que vayan a un establecimiento. Lo único lugar donde tienen que ir es a la notaría. Un solo día. Pero todo el trámite lo pueden realizar desde su casa. Ustedes echados viendo Netflix, ahí con su WhatsApp todavía, a través del WhatsApp pueden hacer todo. A través de su celular. Y lo único que tienen que hacer es, un día sí van a tener que ir a la notaría para firmar la escritura pública, que lo veremos de manera posterior. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? No, profesor, todo claro. Todo claro, profesor. Profesor, yo tenía una consulta, ya que estamos hablando de persona jurídica y persona natural. Yo entiendo que las empresas también declaran más impuestos, ¿verdad? Que las personas No naturales. necesariamente. Eso va a depender de la actividad de negocio. Imagínense que Juan tiene su negocio, tiene su restaurante, pero ahora ha decidido le va tan bien que ha decidido abrir otros 3 locales.
¿Puedes abrir 3 locales, 4 locales como persona natural con negocio? Sí, puedes abrirlo. Y probablemente ese negocio genere más ingresos de los que vaya a generar mi restaurante que lo constituí como persona jurídica. Eso quiere decir que no hay ninguna relación entre si es persona natural o persona jurídica en relación al dinero que puede generar como ganancia. Una persona jurídica puede generar mucho menos dinero de lo que puede generar un negocio de una persona natural. Pero mientras más locales tengas, mientras que tu negocio sea más grande, las potenciales responsabilidades que podrías asumir son mayores. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Seguir como persona natural y poner en riesgo todo tu patrimonio personal en caso se genere cualquier tipo de problema? Yo te diría que no resulta nada eficiente eso. Mejor mi persona jurídica, y como dijo uno de sus compañeros, creo que fuiste tú, Anthony, que dijo, existen muchas empresas, muchas personas jurídicas constituidas. Hay menos que están realizando actividad empresarial de manera real, ¿no? Pero hay muchas. ¿Por qué? Porque al día de hoy es fácil constituir. Entonces, si ustedes quieren iniciar un negocio, pueden hacerlo. Ahora, claro, si 260 ya involucra una cantidad más grande y les involucra mucho dinero, empiecen como personas naturales. Pero siempre teniendo en consideración que la responsabilidad puede caer sobre todo tus bienes. ¿Ok? Ok. Ahora, en este caso, nosotros lo que vamos a tocar va a ser únicamente en esta clase esto. Lo único que vamos a ver en clase van a ser las sociedades. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de personas jurídicas constituidas en el Perú, son sociedades. ¿Ok? Por eso es lo que nosotros vamos a tocar en esta clase, ¿ok? Y más aún, lo que más se constituyen son las sociedades anónimas, ¿ok? Entonces, para tener algo claro, ¿ok? Como sociedades, ¿ok? Existen varios tipos de sociedades. ¿Cuáles son estos varios tipos de sociedades? Vamos a ir acá. Y todos los tipos de sociedades que existen son estas. Claro, mi máquina es un poco lenta. Ok, estas son el tipo de sociedades que existen. De todas estas, ¿cuál es la que más porcentaje de personas, de sociedades que existen constituidas? Son las sociedades anónimas. ¿Ok? Son las sociedades anónimas. Entonces, vamos a poner esto. Son las sociedades anónimas. ¿Ok? Y dentro de lo que corresponde a sociedades anónimas, tenemos 3 tipos de sociedades anónimas. 3 tipos de sociedades anónimas. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de sociedades anónimas?
son 3. Y son sociedad anónima cerrada, sociedad anónima ordinaria, o sea, la normal, y la otra es la sociedad anónima abierta. Y de esto voy a hablarles la siguiente clase, cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Pero hay que tener claro que existen 3 tipos de sociedades, ¿ok? La sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima ordinaria y la sociedad anónima abierta. Por eso es que nosotros nos vamos a centrar en sociedades, ¿ok? Porque en el tema de sociedades, como es el mayor porcentaje de personas jurídicas constituidas son las sociedades, yo creo que lo más eficiente es saber sobre lo principal, ¿ok? Porque probablemente ustedes, uno de los objetivos de IDAD es que ustedes en algún momento decidan tomar una decisión de emprender. ¿Y cuál podría ser una decisión para el momento de constituir, de iniciar un negocio, de iniciar su emprendimiento como empresa? Una sociedad anónima. Y dentro de esas sociedades anónimas ver cuál es la más conveniente. Pero eso lo vamos a ir definiendo en el transcurso de esta o la siguiente clase, ¿ok? Voy a traer un comentario. Existe la sociedad anónima abierta, el SAC y otros, ¿no? La sociedad anónima cerrada o abierta, ¿no? También hay una que es la sociedad anónima ordinaria, ¿no? Que simplemente es SA, así como lo ha puesto acá Science, ¿no? Ok, entonces espero que hasta ahí no exista ninguna duda, ¿ok? Entonces, continuemos con el tema porque lo que vamos a tocar nosotros son el tema de sociedades, ¿ok? De sociedades. Entonces, cuando hablamos de sociedades, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de sociedades anónimas, decimos en que debe estar constituida por 2 o más personas, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Ok? Esto es cuando hablamos de una sociedades anónimas, constituida por 2 o más personas. Si yo quiero constituir una persona jurídica como una persona natural, puedo constituir una EIRL, ¿ok? Eso es una sociedad, ¿no? La sociedad civil de responsabilidad limitada. Eso está aquí, si tú te das cuenta. Eso lo hemos apuntado acá, ¿no? Una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Ok? Tiene sus propias particularidades, pero es un tipo de persona jurídica que involucraría un poco de mayor conocimiento de su funcionamiento. Una sociedad anónima, el funcionamiento es un poco más sencillo y permite que el propio socio que recién se está iniciando, realizando sus actividades, pueda adquirir un conocimiento más práctico de esto. Pero eso no quita en que podría constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ahí no vamos a hablar, en el caso de una sociedad comercial, no vamos a hablar de socios, de accionistas, vamos a hablar de participantes. Entonces, la forma es distinta. Yo siempre cuando se me acercan para indicarme qué tipo de persona jurídica constituyo, la primera pregunta es, ¿quieres hacerlo solo o quieres hacerlo o necesitas de alguna persona adicional? Si me dice, yo tengo los recursos necesarios y quiero tomar las decisiones de manera individual,
constituye una IRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Y cuando me dicen, no, vamos a hacer un grupo de socios, vamos a hacer 2 o más socios, digo, opta por una sociedad anónima. Y empecemos por una sociedad anónima o cerrada o una sociedad anónima a secas, ¿no? Una sociedad anónima ordinaria. ¿Ok? Y eso va a depender en función a lo que me vaya diciendo. Por eso el tema de definir cuándo conviene una sociedad anónima o una sociedad anónima cerrada, ordinaria, lo vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a entrar a ver un poquito más en ese aspecto, ¿correcto? Entonces, las sociedades anónimas necesitan de 2 a más personas, ¿correcto? Siguiente. Denominación social. ¿Qué es la denominación social? Es el nombre de la sociedad anónima y que tiene que estar acompañado de las siglas o del tipo de sociedad escrita de manera completa. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. El sabor, ¿no? Puede ser el sabor SAC. Esta es una sociedad anónima cerrada, pero también podría ser el sabor sociedad anónima cerrada. También podría ser el sabor sociedad anónima, pero también podría ser el sabor sociedad anónima. También podría ser, dependiendo de las circunstancias, el sabor SAA o el sabor sociedad anónima abierta. Es decir, el nombre que nosotros le coloquemos va a tener que estar acompañado o de las siglas del tipo de sociedad o del término completo del tipo de sociedad, ¿correcto? Siempre va a tener que estar acompañado de eso. Siguiente. Una empresa, una sociedad anónima debe tener un objeto social. ¿Qué es un objeto social? ¿Qué es el objeto social? Es la actividad económica a la que se dedicará la sociedad, ¿no? La sociedad anónima. Eso es el objeto social. El objeto social es la actividad a la cual se va a dedicar la sociedad anónima, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, podría ser transporte, contabilidad, legal, gastronómico, etcétera. ¿Ok? Una sociedad, eso también es importante, una sociedad anónima puede dedicarse a más de una actividad empresarial. No hay problema. Una persona jurídica, una sociedad anónima puede dedicarse a varias actividades. ¿Cómo se le denomina eso? Objeto social. Entonces, cuando nos pregunten cuál es el objeto social de la empresa, nos están diciendo, en otras palabras, cuál es la actividad empresarial a la que se dedica la empresa. Eso nos están diciendo. ¿Ok? Siguiente. El domicilio. El domicilio de una sociedad. ¿Ok? El domicilio es el lugar donde se ha constituido
¿Cuáles son los datos que me solicitan? ¿No? Que está conformado por el departamento, provincia y ciudad. No se coloca el distrito y tampoco la dirección exacta. Lo único que me solicitan es el domicilio fiscal es para SUNAT. SUNAT, ahí vamos a ver de manera posterior que SUNAT me pide un domicilio fiscal. Me dice, coloca un domicilio fiscal. Y cuando me habla de domicilio fiscal, sí me está haciendo referencia a que le dé la dirección exacta. En cambio, cuando hablamos de domicilio para constituir una empresa, una sociedad anónima, no. Basta con que yo coloque como domicilio departamento Lima, provincia Lima y ciudad Lima. No es necesario que yo le ponga la dirección exacta. ¿Correcto? No es necesario que se le coloque la dirección exacta. ¿Ok? Siguiente. Y probablemente lo más importante. ¿Cómo una persona qué tiene que realizar una persona para convertirse en socio de una sociedad anónima? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona, ya sea persona natural o persona jurídica, para convertirse en socio de una sociedad anónima? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si ustedes quieren ser socios de una sociedad anónima, ¿cómo se convierten? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguna idea? ¿No es inyectar dinero, capital, entre los dos? Comprar Ok, acciones. Acciones todavía, ¿ok? Las acciones todavía, pero creo que va a lo que apuntó acá Justo Vargas, lo que apuntaste tú, Martos, y creo que también te escuché a ti, Cos, ¿no? Unos me dijeron dinero, otros me dijeron capital, tendría que comprar acciones, no, porque tú quieres constituir. Otra forma es que tú compres acciones ya cuando la empresa está constituida, ¿ok? Cuando está constituida, ahí sí efectivamente comprarás, vas a tener que comprar acciones para convertirte en accionista. Pero si recién se está creando la empresa, tienes que hacer aportes. Ahí iba lo que yo me quería referir justo. Una persona para convertirse en socio de una sociedad anónima tiene que realizar, ¿ok? Tiene que realizar aportes. Para una persona convertirse en una sociedad, para ser socio de una sociedad anónima, tiene que realizar aportes. Esos aportes a los que nos estamos haciendo referencia, aportes, ¿ok? Estos aportes pueden ser de dos tipos. Aportes dinerarios y aportes no dinerarios. ¿Ok? Cuando hablamos de aportes dinerarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues acá no hay más explicación que colocarles dinero, plata, que puede ser en soles, pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Pero cuando nos estamos refiriendo a aportes no dinerarios, nos estamos refiriendo a bienes.
Y los bienes podrían ser bienes inmuebles, bienes muebles o intangibles. ¿Ok? Bienes muebles, ok. Entonces, cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿a qué tipos de inmuebles nos estamos refiriendo? ¿Cuál podría ser un ejemplo de bienes inmuebles? Una propiedad, profe. Ok, cuando te refieres a una propiedad, dame un ejemplo de esa propiedad. Un local para poder quizá usarlo de forma administrativa o ventas. Ok, un local, acá también como lo dice Cárdenas Leslie. Puede ser una casa, como dice Vivanco, un departamento, efectivamente, ¿no? Puede ser hasta un terreno también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Terreno, local, casa, oficina, departamento, etc. Cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿qué aportes tendría que realizar una persona? ¿Cuáles podrían ser ejemplos? Cuando nos referimos a bienes muebles, ok, a vehículos, ¿qué más? Maquinarias, ok, maquinarias. Ok, maquinarias, muebles, equipos, ¿no? Entonces, maquinarias, laptops, CPU, escritorio, sillas, etc. Y cuando hablamos de intangible, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Cuando hablamos de que uno puede aportar bienes intangibles. ¿Cuál puede ser un intangible? Ok, una patente. Ok, una patente. Ok, esto vamos a hablar de lo que tú dices, Icoche, en conocimientos. Una marca, eso es cierto, una marca, ok, una marca, como dice acá también Peña, una marca, puede ser la marca de una empresa. Igual, cuando hablamos de marca hablamos de logo, ¿no? Ok, estamos hablando de marca, patente, que me dijo uno de sus compañeros, también podría ser un software, ¿no? Un app también podría ser, ¿no? Una aplicación también podría ser un aporte, ¿ok? Etcétera. Estos podrían ser. Entonces, entonces, esto debería quedar claro. Cuando una persona quiere un proyecto, no. Tiene que ser algo más tangible. O sea, el proyecto no podría ser, ¿no? Porque a diferencia de la marca, la patente, o un software, si bien no lo puedo tocar, sí puedo darle uso, ¿no? A un software le doy un uso, a un app le doy un uso, a una marca le doy un uso, a una patente le doy un uso, pero un proyecto todavía no hay nada. En un proyecto no hay nada. Entonces, ¿por qué? Porque únicamente es un proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante es que para que una persona pueda ser socio de una persona jurídica, de una sociedad anónima, tiene que realizar aportes dinerarios, dinero, plata,
o no dinerarios. Y cuando hablamos de no dinerarios, hablamos de bienes inmuebles, muebles o intangibles. Por acá me hacían la referencia a que sus conocimientos. Y yo les tendría que decir lo siguiente. En una sociedad anónima están prohibidos los aportes de servicios. ¿Qué es lo que ustedes me están diciendo? El conocimiento termina siendo un servicio, porque ese conocimiento lo vas a utilizar para que sirva de un servicio. Entonces, ese servicio, yo soy contador, voy a aportar mi conocimiento y mis servicios como contador. No, tiene que ser un bien, un aporte dinerario o un aporte no dinerario. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, no hay ninguna duda. Ok, entonces por esta clase yo no voy a dejar ningún trabajo a pesar que ya los grupos están conformados, pero desde la siguiente clase ya voy a dejar trabajos. Ok, yo lo que les agradecería la próxima clase es que esos 5 minutos que yo siempre les doy de tiempo para poder iniciar la clase, la utilicen para darle una leída a este Excel que yo voy a subir al EVA, ¿ok? Este documento yo lo voy a subir al EVA. Entonces yo lo que necesito por parte de ustedes es que poder revisar este documento antes de iniciar la clase. De tal manera que nos va a permitir continuar con la hilación y poder ver casos. Y cuando veamos casos, poder observarlo de manera más tangible esto, o sea, cómo en verdad ocurren las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿existe alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Oh, claro, me ponen acá. Profe, una duda, disculpe, tengo una consulta. Sí, dime. Profe, en el caso de que supongamos de que yo soy un administrador y quiera aportar mis conocimientos, como dije, y en este caso los dueños de la empresa consideran que es necesario que darme o cederme acciones, ¿eso no sería válido? ¿Usted me dice que está prohibido? Sí, o sea, lo que puede pasar ahí es que tú me dices en que te van a dar acciones, ¿no? O sea, alguien te va a transferir Ceder acciones. participación, ojo. Si alguien te va a dar acciones, o sea, por ejemplo, eso lo que tú estás haciendo es una compra de acciones, ¿ok? Yo, por ejemplo, si yo tengo acciones de una empresa que he creado, yo te las puedo vender. Y a cambio de esa venta yo te puedo decir a ti, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, Daniel. No me pagues plata, ¿ok? Pero yo lo que necesito son tus servicios. Entonces, tú en realidad no estás aportando tus servicios. No, tu servicio no es un aporte. ¿Por qué? Porque para ser accionista, para que la empresa me haya dado a mí una acción, yo he tenido que dar un aporte. Yo lo que te estoy transfiriendo a ti son mis acciones. Y mis acciones por mis acciones que me han entregado, ha habido un aporte que yo he hecho. Pero yo contigo puedo llegar a un acuerdo y decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a transferir acciones, pero a cambio de eso, tú le vas a prestar un servicio a la empresa. Tú no estás aportando tus servicios. Tú lo que has hecho verdaderamente es una compra de acciones. La única diferencia es que por esa compra de acciones, tú no le estás dando dinero. Tú lo que le estás dando, ¿qué es? Un servicio a la empresa, que puede ser gratuito, porque tú no vas a cobrar nada. Pero al final,
¿qué es lo que tú vas a cobrar? De las ganancias que obtenga la empresa. Entonces, en tu situación, tú no estás aportando tus servicios. Tú lo que estás haciendo es comprando acciones de una persona que ya las tiene y a cambio de que tú adquieras acciones, tú no le estás pagando, tú le estás dando servicios. Y hay llegado a un acuerdo para que esos servicios sean destinados para la empresa, pero no es un aporte. ¿Ok? No sé si ha quedado claro eso es lo que te acabo de indicar. Sí, ya me queda un poco más claro. ¿Alguna otra consulta? Profe, Ok. esto por su chat privado le mandé sobre... Con respecto Bueno, al mencionó al inicio. profesor, yo tenía una consulta al finalizar. Ok, Verónica, ya te escuché. Sí, ok, un momento, Vargas. Ya te escuché, Verónica, por si acaso, ok. Voy a revisar el chat interno, ok. No te preocupes. Dime, Vargas. ¿Me escucha, profesor? No, Sí, sí, estaba te escuchando escucho. medio profesor, sí, lo que pasa, profesor, que nosotros tenemos un grupo y bueno, yo fui el encargado de mandar la lista, ¿no? Y estoy viendo que por error mío se le envía a otro docente, profesor, y yo se lo he reenviado, puede ver la fecha incluso que lo mandamos incluso. Ok, No sé si es que envíalo. es por esta vez. No puede. Yo lo reenvié ya Envíamelo. hace rato, ni comenzó la clase. Ok, envíamelo, lo voy a revisar y en caso de ser procedente ya verás los grupos modificados, ¿ok? Igual en tu caso, Natsumi, ¿no? Igual, voy a Profesor, revisarlo y ahí hago las correcciones. disculpe, buenas noches. Nosotros también, mi grupo también le envió el día 18, también le envió un correo, pero por equivocación nos enviamos a otro profesor. ¿Usted Envíame. cree que puede? Necesito verlo y una vez que lo pueda ver, hago las modificaciones, de ser procedente. Si no, quedará el mismo grupo, ¿ok? Ya, ok, profesor. Gracias. Ok, entonces la clase queda ahí y nos estaremos viendo el próximo miércoles, ¿correcto? Hasta luego. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos.